días. En los siguientes minutos lo que quiero mostrarles es algunas cosas acerca de ventilación mecánica y cómo vamos a abordar los pacientes que tienen COVID. Simplemente recordar que esto es la base de la ventilación mecánica, que es la ecuación del movimiento, y la ecuación del movimiento tiene dos componentes fundamentales, un componente resistivo y un componente elástico. Es decir, para que el aire que está aquí afuera llegue e infle el alvéolo, se necesita vencer fuerzas resistivas y fuerzas elásticas. Recordar que las fuerzas resistivas son solamente Ahora sí. ¿Lo estaban viendo? Estaban viendo, pero la mitad, que a algunos les salía la mitad. ¿Están viendo? Sí. ¿Se está viendo ahí, amor? La pantalla. Sí, sí se está viendo, sí se está viendo. Bien, ya se ve bien. Bien, entonces continuamos. Les decía que la ecuación del movimiento es la base de la ventilación mecánica, y esa mecánica tiene que ver básicamente con fuerzas resistivas, y esas fuerzas resistivas son delta de presiones sobre flujos. Aquí abajo aparecen las fórmulas si uno quisiera medirlas, y la distensibilidad o la compliance, fuerzas resistivas y fuerzas elásticas. Estas dos fuerzas nos van a generar una serie de presiones que son fundamentales entender cuando estamos abordando un paciente en ventilación mecánica, porque son las que nos van a dar la base de lo que se llama la ventilación de protección pulmonar. Esta es una curva de presión-tiempo en una modalidad de volumen controlado. Si ustedes se fijan, hay un ascenso progresivo de las presiones hasta llegar a una presión máxima, que sería la presión pico. Esa presión pico básicamente nos está indicando que se vencieron todas esas fuerzas resistivas y elásticas. Si yo cuando llego a ese punto, es decir, cuando ya inflé totalmente el alvéolo, cierro la entrada del aire y cierro la salida del aire, voy a tener la presión de retroceso elástico, que es la presión que más se acerca a la presión alveolar, que sería esto. Y esto lo vamos a llamar presión de meseta. Es fundamental entender esta presión de meseta porque es uno de los objetivos de ventilación de protección pulmonar. Esta presión de meseta nunca debe ser mayor de 30 centímetros de agua. Posteriormente viene la fase expiratoria, y lo ideal es que nunca dejemos llegar esa presión a cero, es decir, siempre hay que quedar por encima de la atmosférica para evitar que los alvéolos estén colapsando y abriendo cíclicamente durante los ciclos respiratorios. Un segundo componente de la ventilación de protección pulmonar es esta diferencia de presión que existe entre la presión de meseta y la PIP. A esta presión la vamos a llamar presión de conducción o presión motriz o driving pressure, que básicamente es un reflejo de la presión de distensión del alvéolo y un reflejo de lo que llamamos el estrés alveolar. Esta presión la ha venido trabajando Amato, un médico del Brasil, y encontró en sus estudios de SRA que si esta presión está mayor de 15 centímetros de agua, vamos a tener daño pulmonar y aumento de la mortalidad. Entonces, hasta aquí tenemos como tres conceptos de ventilación de protección pulmonar. Primero, la presión de meseta nunca mayor de 30 centímetros de agua en lo posible. Hay algunas excepciones, pacientes obesos, etcétera. En segundo lugar, la presión de conducción nunca debe ser mayor de 15 centímetros de presión de agua. Y en tercer lugar, siempre tenemos que tener algo de PIP, que más adelante vamos a ver cómo se titula ese PIP. Entonces, necesariamente tenemos que introducir al pulmón un volumen corriente, y ese volumen corriente va a ser absolutamente condicionante del daño pulmonar que podemos generar por el ventilador. Recordar con los estudios de Slutsky y Dreyfus que básicamente cuando nosotros distendemos o sobredistendemos un pulmón, vamos a generar daño alveolar difuso. Y a todo esto lo vamos a llamar BILI, que no es más que la lesión pulmonar inducida por el ventilador, que es la cantidad de energía entregada por el ventilador y esa respuesta del parénquima a esta energía. Esto ha venido evolucionando en el tiempo. Empezamos desde muy temprano con el barotrauma, por la década de los 70. Este barotrauma básicamente generaba un aumento de las presiones en el pulmón. Ese aumento de presiones nos va a generar edema, enfisema intersticial, nos va a producir neumotoras y neumomediastino. Entonces, lo que se buscaba en ese momento era no tener presiones altas para no dañar el pulmón. Posteriormente, con los estudios que ya hablamos de Slutsky y Dreyfus por la década de los 80, aparece el concepto de volutrauma, es sobredistender por volumen el pulmón. Si lo sobredistendemos por volumen, se va a generar daño alveolar difuso en los alvéolos.
Pero viene otro concepto un poco más adelante por la década del 90, que es lo que llamamos el atelectrauma, es decir, cuando se abre y se cierra cíclicamente los alvéolos, vamos a generar fuerzas de cizallamiento que nos va a causar daño alveolar difuso. Pero todos estos tres condicionantes, es decir, el barotrauma, el volutrauma y el atelectrauma, que son fenómenos eminentemente mecánicos, nos van a causar manifestaciones biológicas con liberación de citoquinas, que a eso lo vamos a llamar biotrauma. Y esas citoquinas son las que van a actuar a distancia y nos van a generar disfunción orgánica múltiple. Por eso la mayor parte de pacientes con SDRA van a fallecer, más que de hipoxemia refractaria, de disfunción orgánica múltiple. Entonces, otra consideración importante cuando ventilamos a un paciente es tratar de no hacerle daño. ¿Cómo tratamos de no hacerle daño? Pues evitando la lesión pulmonar inducida por el ventilador, posiblemente manejando presiones adecuadas, no sobredistendiendo y generando un adecuado PIP para que no tengamos pues las fuerzas de cizallamiento. Todos estos conceptos se pueden resumir en algo que ha venido trabajando mucho el doctor Gattinoni, que es lo que vamos a llamar el poder dinámico o poder mecánico, que algunos lo han llamado ergotrauma, que lo vamos a desarrollar ahora un poco más adelante. Entonces, en resumen, ¿cómo podemos lesionar el pulmón? Lo podemos lesionar por barotrauma, por exceso de volumen, volutrauma, por apertura y cierre cíclico de los alvéolos, atelectrauma, por liberación de citoquinas, que es el biotrauma, y esto que es un concepto que aparece últimamente, que es muy importante, que es la lesión pulmonar autoinducida. Cuando la persona hace un impulso respiratorio muy fuerte, tiene un swing pleural muy aumentado, nos va a generar distensión de alvéolos con fenómenos de Pendelov y eso nos va a generar pues autolesión de los pulmones. Y esto posiblemente sea una de las cosas por las cuales en algunos casos tenemos que relajar a los pacientes. Miraremos también en el modelo de Gattinoni cuál es la importancia del sealing en los pacientes que tienen COVID, que progresan de una fase neumónica a una fase de SDRA. Está por otro lado la toxicidad por oxígeno, que la conocemos desde hace mucho tiempo, y algunos conceptos nuevos sobre miotrauma, específicamente cuando sobreutilizamos o utilizamos mal el ventilador, vamos a tener disfunción diafragmática inducida por el ventilador, y obviamente pues el ergotrauma, que es lo que hablamos de poder dinámico o poder mecánico. Entonces, ¿qué sabemos del volutrauma? Y tal vez fue una de las cosas más importantes en cuidado intensivo. Sobre el año 2000, hace exactamente pues ya 20 años, aparece este estudio, que es un estudio clásico, en el cual simplemente se cogió pacientes que tenían SDRA y se ventilaron con 6 centímetros por kilo de peso ideal, no del peso que tienen, sino del peso ideal, versus 12 centímetros por kilo. La mayoría de los pacientes que tenían volúmenes corrientes de 6 mililitros por kilo se quería que tuvieran una meseta por debajo de 30, mientras que en los de ventilación convencional se quería que fuera por debajo de 50. Lo importante de este estudio mostró que al ventilar con bajos volúmenes corrientes ajustados al peso ideal, había una disminución de la mortalidad de 39 a 31%. Y tal vez fue de las primeras cosas que en cuidado intensivo impactaron en sobrevida. Entonces es una estrategia muy sencilla que hoy la entendemos. Si logramos disminuir el volutrauma, pues vamos a mejorar el biotrauma y de esa forma pues la disfunción orgánica. Entonces, primera conclusión de esto que estamos hablando, tenemos que intentar ventilar a los pacientes con SDRA con volúmenes idealmente no mayores de 6 centímetros por kilo, aunque ahora se dan márgenes incluso de 4 hasta 8 centímetros por kilo, pero la ventilación de protección pulmonar busca volúmenes corrientes no mayor a 6 centímetros por kilo. Esto es pues la curva que muestra exactamente lo mismo, disminución de la mortalidad. Hay un concepto muy importante que es la presión transpulmonar. Simplemente recordando las bases fisiológicas, la presión transpulmonar es la presión que distiende el alvéolo. Puede ser inspiratoria o expiratoria. Esa presión transpulmonar va a ser la presión del alvéolo restada a la presión pleural. Y esa presión transpulmonar es la que nos va a dar el estrés. Dos cosas fundamentales que pueden ocasionar lesión pulmonar inducida por el ventilador es los conceptos de estrés y de strain. Entonces, ese estrés, que es básicamente la presión que se genera sobre el alvéolo para inflar el alvéolo, no es más que la presión transpulmonar. Sería la presión de meseta restada a la presión pleural, que la podemos extrapolar de la presión esofágica y en términos generales nunca debería ser mayor de 25. Y esto es muy importante, pero no es práctico estar midiendo presión esofágica. Va a salir en el próximo número de la revista de Medicina Intensiva una revisión sistemática y un metaanálisis donde ellos concluyen que no hay mucho impacto en estar midiendo la presión transpulmonar en cuanto a desenlaces de ventilación mecánica y mortalidad. Sin embargo, este concepto de estrés es un concepto importante que debemos tener cuando estamos manejando pacientes. Y está el concepto de strain, que hace referencia más a deformabilidad, y simplemente es el volumen corriente dividido por la capacidad residual funcional.
Si yo aumento mucho el volumen corriente o disminuyo mucho la capacidad residual funcional, voy a dañar esos alvéolos. ¿Cómo mido la capacidad residual funcional? Con una técnica que se llama espirometría dinámica, que la tienen algunos ventiladores. Esa espirometría dinámica nos permite evaluar esta capacidad residual, y si yo pudiera evaluar esto, lo ideal es que no esté por encima de 0.27. Entonces, estos dos conceptos teóricos fisiológicos nos pueden ayudar a acercarnos a tratar de no hacer daño cuando estamos ventilando a un paciente. Esto es lo que les comentaba del trabajo que hizo Amato. Amato revisó algunas series de pacientes con SDRA y encontró que esa presión de distensión, que no es más que la diferencia entre la presión de meseta restado a la presión de PIP, si está por encima de 15, ustedes ven que empieza a aumentar mortalidad. Entonces hablábamos que los conceptos de ventilación de protección pulmonar es fundamental, mantener una meseta mayor de 15, y en segundo lugar, una presión motriz o una presión de conducción que no sea mayor de 15. Bien. El concepto del poder mecánico o poder dinámico fue desarrollado por Gattinoni. Gattinoni es un anestesiólogo italiano, trabaja actualmente en Alemania, es prácticamente una de las personas que más ha estudiado todo el tema de SDRA, y esta es como la fórmula original, un poco compleja, no es práctica para nosotros como clínicos podernos a desarrollar esta fórmula. Después aparece como una versión simplificada, que es esta que está acá, pero John Marini hace esta fórmula que cambia poder mecánico por poder dinámico, que es muy sencilla, y esto es lo que tenemos que tener en la cabeza para no dañar nuestro pulmón. Si yo no quiero dañar el pulmón, intento tener la mejor cantidad de PIP, de acuerdo pues a algunas consideraciones que vamos a ver más adelante. Trato de tener una meseta no mayor de 30, un volumen corriente que no sea mayor a los 6 centímetros por kilo, pero esto que tal vez habíamos pasado por alto muchas veces, que es la frecuencia respiratoria. Pues no es igual someter a estrés el pulmón 10 veces por minuto a someterlo 25 o 30 veces por minuto. Entonces, la frecuencia también impacta en el daño pulmonar que hagamos cuando estamos ventilando a un paciente. Y 0.098 es simplemente una constante para pasar las unidades a unidades Joule. Entonces, en términos grandes, este poder dinámico no debería ser mayor a 12 joules por minuto en pacientes sanos. En pacientes enfermos se permite hasta 18 joules por minuto. Entonces, para resumir lo que tenemos hasta ahora, ¿qué es la ventilación de protección pulmonar? En general buscamos volúmenes corrientes menores a 6 centímetros por kilo de peso ideal o iguales a 6 centímetros de kilo por peso ideal, una presión de meseta no mayor a 30 centímetros de agua, un PIP que vamos a ir modificando de acuerdo a algunas consideraciones que vamos a ver más adelante, la presión transpulmonar menor de 25, que la expiratoria de esa presión transpulmonar sea mayor de 0, es simplemente la diferencia entre la presión alveolar y pleural al final de la expiración, el strain que debe ser menor a 0.27, la presión de conducción o presión motriz o driven pressure menor de 15, una FiO2 idealmente no mayor a 60%, un trabajo respiratorio adecuado, que esto es difícil estarlo monitorizando, pero es algo de lo cual tenemos que trabajar, un poder mecánico menor de 18 y algo que es fundamental que se ha venido insistiendo últimamente, que es la movilidad temprana. Entonces, para repasar un poco en forma muy práctica las modalidades ventilatorias, tenemos básicas, tenemos modalidades avanzadas. Realmente necesitamos es conocer las modalidades básicas, que con eso podríamos manejar más del 90% de los pacientes. Y tenemos toda esta cantidad de cosas, pero yo se las resumo básicamente en dos. Asisto controlada, bien sea por volumen o por presión, y presión de soporte. Esto ya no se utiliza, CPAP pues no vamos a usar, y digamos que es poco frecuente que tengamos totalmente controlado al paciente. Con esta podríamos manejar toda la fase inicial de los pacientes con SDRA, y con la presión de soporte ya la fase cuando empezamos a que haga pues su actividad espontánea el paciente y empecemos a pensar en el proceso de liberación de la ventilación. Entonces no necesitamos modalidades nuevas, ni duales, ni APRB, ni ninguna otra cosa, sino con estas dos podríamos, digamos, abordar prácticamente todos los pacientes. Recordar que este es el ciclo ventilatorio normal, simplemente hacemos una inspiración, genera una presión negativa, y hacemos una expiración que genera una presión positiva. Esto es lo normal. Lo que hacemos con ventilación mecánica es básicamente dar una presión positiva. Estas curvas nos muestran una gráfica que acopla presión con tiempo, y si ustedes ven acá no hay ninguna inflexión negativa, lo cual nos dice que el paciente está controlado, es decir, no está haciendo ningún episodio de asistencia y simplemente está haciendo el número de frecuencias que nosotros programamos.
En volumen controlado, que sería este el caso, vamos a programar el volumen. Lo que no sabemos es cuánta presión nos va a generar con ese volumen. Entonces ese volumen sería 6 centímetros por kilo para tratar de garantizar que no pasemos una meseta por encima de 30 centímetros de presión de agua. Esta es la morfología usual. Fíjense que hay un ascenso progresivo hasta que llega un pico. Si le ponemos pausa va a haber esta caída de la presión, hace la meseta y después viene la fase expiratoria. Aquí nos permite claramente medir la presión de conducción. Cogemos la meseta y le restamos el PIB. Si se fijan, el flujo de esto es totalmente cuadrado o flujo constante y es una característica del volumen controlado. Sin embargo, si me está generando muchísima presión para meter esta cantidad de volumen que yo prefijé, puedo hacer una estrategia de desacelerar el flujo. Entonces cambio la opción del ventilador y en vez de ponerle flujo cuadrado le pongo flujo desacelerante y eso me va a garantizar que introduzca la misma cantidad de volumen pero con menos presión. Entonces esto sería con volumen controlado. Con presión controlada, ¿qué es lo que yo controlo? La presión inspiratoria que le estoy dando al paciente. Le doy una cantidad de presión, lo mantengo en el tiempo. Una vez alcanzo ese tiempo inspiratorio, se abre la válvula y cicla a expiración. Aquí que estoy controlando la presión, pero no sé qué volumen me va a generar. Entonces, ¿cómo hago para regular el volumen? Aumento o disminuyo la cantidad de presión inspiratoria que le estoy dando al paciente. En esta modalidad, siempre el flujo, como lo ven a ver acá, es totalmente desacelerante. ¿Cuál puedo manejar? La una o la otra. Dependiendo de las condiciones del paciente, habrá algunos que les va mejor con volumen controlado, otros con presión controlada y depende también de la experiencia de las personas que estén manejando el equipo de ventilación mecánica. Con respecto a la presión de soporte, simplemente lo que hacemos es, en un paciente que ya está espontáneo, es decir, que tiene ya muy poca sedación o ninguna, desde luego no tiene relajación, etcétera, lo dejamos que inspire y cuando inspira se le aporta una cantidad de presión para tratar de vencer esas fuerzas resistivas y esas fuerzas elásticas. Es decir, para que el diafragma no tenga que hacer todo el trabajo, sino ayudarle a ese diafragma a que sea capaz de generar un adecuado volumen corriente, una adecuada frecuencia respiratoria y que disminuya el trabajo respiratorio. Esta es una modalidad sustitutoria parcial que la hacemos para ayudar al paciente en el proceso de liberación de la ventilación mecánica, cuando ya pasó esa primera fase que tenemos que tener posiblemente muy sedado a estos pacientes y en algunos casos relajados, utilizaríamos asisto controlado y una vez salgamos de esa primera fase nos vamos a la presión de soporte. ¿Cuánta presión de soporte ponemos? Aquella con la cual el paciente sea capaz de generar al menos 5 centímetros por kilo de volumen corriente, que su frecuencia respiratoria no esté por encima de 30 y que no utilice músculos accesorios. Mi recomendación es aprendan a mirar el esternocleidomastoideo. Si se está activando el esternocleidomastoideo es porque hay aumento marcado del trabajo respiratorio. Bien, ¿qué se conoce de lo del COVID? Pues muchas cosas, ustedes pues han podido leer, porque esta es una enfermedad que hay muchísima información, pero traje 3 o 4 cosas, digamos, como para puntualizar. Esta es la serie de China, la que pues salió en New England, 1099 pacientes, 15% tuvieron enfermedad pulmonar grave, 5% ingresaron a UCI, de esos 3.4 hicieron SRA, que es lo que nos preocupa mucho, 2.3 requirieron ventilación mecánica, 0.5% a ECMO y 1.4% murieron. Este es otro ya mucho más específico con neumonía, 201 pacientes, la edad media fue de 51 años, no fue tan mayores como lo que pensamos. De esos 84 pacientes desarrollaron SRA, es decir, de los de neumonía casi la mitad hacen SRA y los pacientes que tuvieron SRA la mitad fallecieron. O sea, en términos generales, 1 de cada 2, así hagamos las cosas muy bien, van a fallecer. ¿Qué fue lo importante para SRA? Es decir, ¿qué hizo que los pacientes hicieran más SRA? El que tuvieran mayor edad, el que tuvieran neutrofilia, el que hubiera disfunción orgánica que la podemos valorar por escala de SOFA y los que estuvieran coagulopáticos. Por eso es tan importante la medición pues, del dímero D y probablemente el tiempo de protrombina, que son los que más se alteran en estos pacientes. Característicamente en este trabajo, que después vamos a mirar si sí o no corticoide, el uso de corticoide disminuyó el riesgo de muerte. Hicieron temprano 40 miligramos cada 12 horas por 5 días. Está otro estudio de una serie en Seattle de 24 pacientes nada más, edad promedio 64 años, los comienzos de los síntomas 7 días y esto corresponde a lo que se conoce ahora como la fase 2 de la infección por COVID. El 58% eran diabéticos, lo cual nos dice pues que la comorbilidad de diabetes es un marcador importante. Todos estos pacientes ingresaron a UCI por falla respiratoria aguda, 17 estaban choqueados y necesitaron vasopresores, 75% se fueron a ventilación mecánica y 12 de estos 24 pacientes murieron, o sea, también la mitad entre el día 1 a 18, o sea, van a ser
estancias en UCI prolongadas, se calcula más o menos en promedio 3 semanas. Y esto lo encontré de la OPS, probablemente ustedes lo conocen, esto es para el domingo, hace 2 días, o sea, para el 5 de abril teníamos en Colombia 1.485 casos, ya llevamos un poco más, 41% de los casos eran importados, 31% eran relacionados con caso y 28% todavía no se conocía. De esta población, 79% se manejan en casa, 13% están hospitalizados y 4% en UCI, es decir, 63 casos ya están en el país en unidades de cuidado intensivo, que hoy probablemente sean muchos más. De todos estos pacientes, 35 han fallecido y 60% mayores de 60 años. O sea, para nosotros sí la población mayor sigue siendo importante como un factor de riesgo fundamental en muerte. Y esto porque a veces tenemos la percepción que no hay pacientes en UCI, un 4% de los pacientes están en unidades de cuidado intensivo. Esto es lo mismo visto en un cuadrito, si se fijan, los pacientes hospitalizados son generalmente los 50 años hacia arriba, los pacientes que más requirieron UCI también son los mayores y obviamente los que se están muriendo, obviamente también son los de mayor edad. Estas son las fases que todos ustedes conocen, una fase 1 que es la fase de respuesta viral, la fase 2 que es la fase, digamos, pulmonar, donde hay disnea, hipoxemia, compromiso de la oxigenación, y la fase 3 que es el síndrome de hiperrespuesta inflamatoria, en el cual se involucra todo lo que es la liberación de citoquinas. Desde el punto de vista comparativo con otras enfermedades virales, específicamente H1N1, que es donde hemos extrapolado la mayor cantidad de conocimiento de esta enfermedad, porque ya se pasó pues esa epidemia, vemos que hay diferencias que son importantes. La edad, el grupo de COVID es un poco mayor que el grupo de los de H1N1. La enfermedad cardiovascular fue igual en los dos grupos de pacientes. Los de H1N1 tenían mucho más disfunción orgánica. Estos pacientes con COVID suelen hacer más falla renal y algo de cardiopatías, pero no como tal tanta disfunción orgánica como sí lo hicieron los pacientes H1N1. Los pacientes de H1N1 al ingreso tenían score de severidad mayor evaluados por escalas de Apache. La fatiga es un síntoma predominante en los pacientes con COVID. La producción de esputo es mucho más característica en los pacientes de H1N1. Los síntomas gastrointestinales predominan más en los pacientes que tienen COVID que los pacientes con H1N1. Las mialgias son iguales en los dos. El tiempo de protrombina suele estar mucho más prolongado y hay más coagulopatía en los pacientes con COVID que H1N1. Y la opacidad en vidrio esmerilado es mucho más frecuente en los COVID y en los pacientes con H1N1 solemos ver mucho más condensación. Entonces, siendo dos enfermedades virales que afectan el pulmón, tienen algunas características diferenciadoras entre uno y otro. Esto es una revisión que está por salir en CHEST. Desde el punto de vista de definiciones, pues nos vamos a adherir al consenso colombiano y lo que vemos desde el cuadro pulmonar, vamos de enfermedad no complicada, neumonía leve, neumonía grave hasta un SDRA. Probablemente lo que vamos a tener en cuidado intensivo sea las neumonías graves y los SDRA. Hablamos de neumonía grave cuando tenemos sospecha o confirmación de infección respiratoria con falla de un órgano, con saturaciones menor al 90%, no necesitamos estar tomando gases arteriales en estos pacientes, y una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, y el SDRA ya miraremos ahora cómo lo vamos a definir. Sepsis, que son los conceptos claros de infección con disfunción orgánica, podemos utilizar el Quixofa y el shock séptico cuando hay hipoperfusión evaluada por hiperlactatemia, por hipotensión que no responda a volúmenes. La serie radiológica que todos conocemos inicia con algunas opacidades tenues subpleurales que van incrementando a medida que va evolucionando la enfermedad hasta llegar a un cuadro de opacidad de varios cuadrantes, generando pues fisiológicamente o fisiopatológicamente un SDRA. Desde el punto de vista de definición, vamos a seguir adheridos a la definición de Berlín. Más adelante les voy a mostrar algunas cosas que propone Gattinoni sobre la evolución de esta enfermedad, porque este es un SDRA totalmente atípico, no es el SDRA que conocemos usualmente. Para hablar de SDRA tenemos que tener una temporalidad, y esa temporalidad entre el factor de riesgo y el inicio de la enfermedad es una semana. Aquí ya tenemos el primer concepto que no es correcto en COVID. La mayor parte de los pacientes empiezan a tener esa fase hiperinflamatoria con SDRA después del día 7. O sea que tendríamos que ampliar este tiempo de espera para la definición. Desde el punto de vista imagenológico, opacidades bilaterales, obviamente no explicadas por ninguna otra cosa, derrame, atelectasia, y el origen del edema pulmonar que no sea por sobrecarga hídrica ni de origen cardiogénico. Y la forma como catalogamos la severidad, que lo pueden hacer por PAFI o por SAFI, de acuerdo a si es leve, moderado o severo, si la PAFI está entre 200 a 300, de 100 a 200 y de 100 hacia abajo.
Las imágenes del SRA las conocemos claramente, vemos estos pacientes con opacidades de 4 cuadrantes y con algunas zonas que todavía mantienen aireación. Esto es lo que Gattinoni llama el concepto del pulmón del bebé. Tenemos que tratar de trabajar por preservar estas zonas de pulmón que están sanas. Cuando nos vemos con un paciente así, tenemos que tratar de diferenciar si hay algo que nos sirva desde el punto de vista de imágenes para saber si es un edema pulmonar cardiogénico o si es un edema hipervolémico. Desde luego que la presentación clínica nos ayuda bastante, el tener un adecuado interrogatorio, podemos establecer una probabilidad pretest, pero posiblemente desde el punto de vista de imagen lo único que nos sirve es valorar el pedículo vascular cuando el paciente está acostado, y si ese pedículo vascular mide menos de 70 milímetros, el paciente no tiene hipervolemia. Si mide más de 70 milímetros, está hipervolémico. La ecografía es algo muy sencillo que podemos hacer a la cabecera del paciente, y lo que queremos ver en estos casos es un síndrome alvéolo intersticial, que va a ser manifestado como estas líneas B. En términos generales, tenemos que tener más de 3 líneas B para poder hablar de que puede ser patológico lo que estamos viendo, que estamos ante un edema pulmonar. Esto quedó también validado pues, en muchos estudios. Este es un estudio que se hizo acá en Bucaramanga, y básicamente lo que encontramos es, comparando las líneas B con el pico, hablando de pico como gol estándar en ese momento para la valoración de agua extravascular pulmonar, encontramos que había una buena correlación cuando se encontraban más de 4 líneas B y el agua extravascular estaba por encima de 10 mililitros por kilo. Desde el punto de vista ultrasonográfico, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Algún engrosamiento de las líneas pleurales, pero lo más importante es ver la presencia de líneas B, las consolidaciones multifocales pequeñas, no translobares, que pueden tener broncograma aéreo móvil, la aparición de líneas B ya cuando el paciente se va recuperando. Acuérdense que las líneas A, perdón, cuando el paciente se va recuperando, indica que ese pulmón se está volviendo a airear, y algo que parece que es como marcador de esto, que es la poca presencia de derrame pleural. Entonces es poco frecuente, al menos al inicio, el derrame pleural. Obviamente cuando sobrecargamos de volumen al paciente, cuando hacemos otro tipo de estrategias, que el paciente va perdiendo proteínas, etcétera, posiblemente empiece a tener pues derrame pleural, pero inicialmente no es usual ver derrame pleural en estos casos. Nos podemos ayudar cuando tenemos duda de la monitoría de pico. La monitoría de pico, lo que buscamos es básicamente establecer el agua extravascular pulmonar. Hablamos de edema pulmonar cuando está mayor a 10 mililitros por kilo de indexado, es decir, el ELWI, y hablamos de que ese edema pulmonar es de permeabilidad cuando ese índice de permeabilidad vascular pulmonar está por encima de 3. Entonces, si yo tengo un agua extravascular mayor a 10 mililitros por kilo y un índice de permeabilidad mayor de 3, con un cuadro clínico sugestivo, pues vamos a hablar de que ese edema pulmonar de permeabilidad corresponde a un SRA, y eso ha sido validado pues por múltiples estudios. Los factores de riesgo de SRA, esta es una muy buena revisión, y básicamente los que habíamos hablado: la edad, algunas comorbilidades, específicamente diabetes, algo de coagulopatía, la LDH, el dímero D, que lo ponen siempre como 1, pero 1 significa 1000 para nosotros, es decir, el dímero D por encima de 1000 es un marcador inadecuado, y de que posiblemente se va a ir el paciente pues, a una complicación de su neumonía. Desde el punto de vista fisiopatogénico, vamos a tener una reacción inflamatoria del alvéolo, pero también vamos a tener una activación de la coagulación, y en esta enfermedad lo que se ha visto es esto muy temprano, es decir, microtrombos que nos van a alterar esa relación del intercambio gaseoso. Vamos a tener las fases de exudativa, fibroproliferativa y fibrótica, pero es llamativo todos estos microtrombos que están encontrando en las primeras, digamos, aproximaciones de biopsias que se están haciendo en estos pacientes. Esos microtrombos nos van a alterar entonces la vasculatura pulmonar, vamos a tener hipertensión pulmonar con disfunción del ventrículo derecho. En conclusión, desde el punto de vista de intercambio gaseoso, con este modelo tricompartimental de Riley, podemos decir que vamos a tener zonas que no ventilan y sí perfunden, es decir, cortocircuito, que es algo también bastante prominente en esta enfermedad. Va a haber zonas no ventiladas y sí perfundidas. Vamos a ver cuál es la explicación a que esto ocurra, porque normalmente cuando no ventila tiene que haber vasoconstricción pulmonar hipóxica, pero aquí esa vasoconstricción se está perdiendo. Y vamos a tener zonas que ventilan, pero que no perfunden por la cantidad de microtrombos. Entonces vamos a tener los dos extremos peores de la alteración de la relación ventilación-perfusión. Cortocircuito por un lado y por otro lado aumento del espacio muerto. Esto va a dificultar un poco pues las metas ventilatorias que se tienen que lograr en estas personas.
Esto es un estudio de 2 pacientes que fueron llevados por cáncer pulmonar y que coincidió que tenían COVID en el momento que llevaron a cirugía. Y encuentran lo que se suele ver en un paciente que tiene daño alveolar difuso. Va a haber exudado proteináceo, mucha inflamación linfocitaria y la formación de microtrombos. Y esto es una revisión muy interesante, corta, que hace Gattinoni, donde él diferencia como 2 tipos de distrés, o llamémoslo 2 fenotipos. Habla del fenotipo neumónico tipo L, que es muy importante, está al inicio de la enfermedad, en el cual característicamente la distensibilidad va a ser normal, no como en las otras SRA, donde vamos a encontrar una caída marcada de la distensibilidad. Una relación ventilación-perfusión baja con hipoxemia por pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces, lo que les decía, normalmente si no ventilo, lo que hace para compensar es una vasoconstricción pulmonar hipóxica de esos alvéolos que no están ventilados. En este caso se pierde y parece que eso tiene que ver con los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina. Va a generarse una vasoplegia, entonces vamos a tener zonas que no ventilan, pero que sí perfunden. Eso nos va a dar un gradiente muy bajo de relación ventilación-perfusión que nos va a generar pues hipoxemias severas. Estos pulmones tienen bajo peso, es decir, no están duros, lo cual hace que el peso pues no sea importante. Se va a ver desde el punto de vista imagenológico vidrio esmerilado, principalmente en zonas subpleurales. Este pulmón pues no hay que reclutarlo y puede progresar cuando el paciente empieza a hacer su autolesión pulmonar inducida por sí mismo, es decir, cuando empieza a hacer impulsos respiratorios muy amplios, empieza a hacer un swing pleural importante, pues va a generar CILI y esto nos puede ayudar a progresar a la otra fase que es la tipo H. El tratamiento en estos casos es la ventilación de protección pulmonar. Aquí no se va a beneficiar de PIB tan alto, lo que recomienda Gattinoni es entre 8 y 10 y pronación temprana. Esto sería en esta fase de tipo E. Posiblemente después viene una fase que se llama la tipo H, donde ya hay una baja distensibilidad por un edema pulmonar significativo, empieza a aparecer ya mucho más marcado el cortocircuito derecha-izquierda, se empeora dramáticamente esa vasoplegia y hay un peso pulmonar alto porque el pulmón ya está edematizado. Este pulmón eventualmente podría ser reclutable, aunque vamos a ver que los estudios de reclutamiento, al menos en los otros SRA, no han sido muy buenos y se debe tratar como un SRA severo. El PIB ya debe ser mucho más alto, también debe hacerse pronación temprana y posiblemente en hipoxemias refractarias vamos a tratar de llevar a estos pacientes a ECMO. Esto es el modelo de Gattinoni inicialmente, entonces esto sería un pulmón que tiene en su distribución una muy buena compliance, pero lo que se ve en forma marcada es una alteración de la relación ventilación-perfusión con cortocircuito. Entonces, buena compliance, pero mucha hipoxemia, es como lo marcador, por eso es un SRA que no es el típico y usual que estamos acostumbrados a ver, y en la medida que pasen más cosas, pues se irá aprendiendo un poco más al respecto. Desde el punto de vista de tratamiento, volver a recordar que la base es iniciar con un volumen corriente bajo para tratar de impactar en mortalidad. Bajo hablamos de 6 centímetros por kilo de peso ideal. Tratar de mantener una presión de conducción no mayor de 15 centímetros y todas las estrategias que ya miramos de ventilación de protección pulmonar. Con respecto al PIB, hay muchas cosas para hablar acerca de esto. Sería pues difícil en corto tiempo, pero tenemos que dejar algunos mensajes claros. Están todos los estudios que se han hecho, Alveoli, Lilov, Express, etcétera, donde la tendencia en SRA, si bien no impacta en sobrevida, sí es a tener PIB un poco más altos del usual. Entre 10 y 14 podría ser el PIB que requieren estos pacientes y esto ha quedado validado pues en algunos metaanálisis. ¿Cómo dosificar el PIB? Muchas formas tenemos para hacerlo. Uno es buscando garantizar oxigenación. Objetivo de oxigenación entre 88 y 95%, y eso lo podemos hacer con la tabla del SRA-NET, que es la tabla que se utilizó para la dosificación del PIB en los pacientes que participaron del estudio ARMA, que fue el estudio que les mostré en el 2000 de bajos volúmenes corrientes. Pero también el PIB lo que busca es mejorar la distensibilidad del pulmón, entonces podemos titular el PIB para tratar de garantizar la mejor presión de meseta, intentando no sobredistender el pulmón. Si yo aumento el PIB y me aumenta mucho la meseta, quiere decir que estoy sobredistendiendo el pulmón y tendría que bajarlo. O lo podría dosificar si tengo catéter de presión esofágica, valorando la presión transpulmonar. Si hay espirometría dinámica, tratando de mantener una adecuada capacidad residual funcional para disminuir obviamente el strain pulmonar. Pero en términos prácticos, el mensaje es SRA moderado severo, poner PIB entre 10 y 15, y estos pacientes en etapa temprana que van a ventilación mecánica, que suponemos que están en una fase L, pues tendríamos que tener PIB por debajo de 10.
y una presión de conducción o presión motriz menor a 15. Aparece posteriormente Papazian en su estudio Acurasis, donde define relajar a los pacientes cuando tienen PAFI por debajo de 150 en las primeras 48 horas de SRA, buscando disminuir ese CILI. Y esto lo que se encontró básicamente es que había un impacto en mortalidad. Esto es un estudio hecho hace 10 años y esto era lo que queríamos. Esto es lo que les he dicho del swing pleural, esta presión negativa tan importante que se genera en pacientes que están ávidos de aire con un impulso respiratorio incrementado, que en ventilación mecánica lo podemos evaluar indirectamente por la P01. Si encontramos P01 muy negativas, ese paciente nos está haciendo un swing pleural muy importante y posiblemente eso nos serviría como para definir junto a otras condiciones si relajo o no el paciente. El año pasado, en mayo, aparece el estudio PETAL, donde mostró con una población mucho más grande que relajar los pacientes no tenían impacto en sobrevida. Entonces empiezan pues las eternas discusiones si sirvan o no los relajantes musculares. Definitivamente la conclusión actual es no usarlos rutinariamente en todos los pacientes con SRA, pero ¿en quiénes sí podría usarlos? En pacientes que a pesar de todas las estrategias adecuadas de ventilación, no logro acoplar muy bien a ese paciente, sigue con un incremento del drive respiratorio y con un swing pleural importante y está muy asincrónico. Ese paciente, si tiene una PAFI por debajo de 150 y está en las primeras 48 horas, debo relajarlo. Específicamente la recomendación es con una bencillisoquinoleína, que sería cisatracurio. La dosis de Papazian y de la Acurasis son dosis muy altas, nosotros usamos dosis más bajas. Mi sugerencia es entre 5 y 10 miligramos hora de cisatracurio. Desde el punto de vista de otros estudios que han impactado, sin duda la ventilación prona con este estudio que se llama PROSEVA, cuando se prona a los pacientes que tienen PAFI por debajo de 150, también en las primeras 48 horas de SRA, hay un impacto significativo en sobrevida de 32 a 16%. Esta estrategia hay que saberla hacer, es una estrategia que genera bastantes aerosoles, hay que protegerse muy bien con los equipos de protección para el personal. Y la segunda premisa es, deben tener estrategias de ventilación de protección pulmonar, es decir, volumen corriente bajo y pronarse por un tiempo no menor a 16 horas para que tenga algún impacto. Esto sería como veríamos en los pacientes pronados, vamos a mejorar estas zonas dependientes y se va a acoplar mejor la relación ventilación-perfusión en estas zonas que logramos airear y eso nos va a mejorar la hipoxemia, pero no solo nos mejora la hipoxemia, sino que nos disminuye mortalidad de 32 a 16% y eso queda también validado con este metaanálisis. Con respecto a las estrategias de reclutamiento, el estudio ART definitivamente mostró que una estrategia de reclutamiento incremental de PIB aumenta mortalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando pensemos en estrategias de reclutamiento. Si las vamos a hacer, no puede ser con PIB incremental. ¿Cuáles son los criterios para iniciar soporte respiratorio en COVID? Estos son los que nos da la guía colombiana. El paciente que tiene disnea moderada grave con signos de trabajo respiratorio y uso de músculos accesorios, taquipnea mayor a 30 y algunos criterios gasométricos como una PAFI por debajo de 200 o una SAFI también por debajo de 200 o un fallo ventilatorio agudo entendido como algo de hipercapnia con un pH por debajo de 7,35. ¿Qué sistemas tenemos para tratar de mejorar esto? Está el oxígeno por cánula, los equipos de Venturi, las máscaras de no reinhalación, la cánula de alto flujo, la no invasiva, que desde entrada podemos decir que esto lo vamos a tratar de utilizar la menor cantidad de veces por todo el riesgo de aerosoles que se genera, la ventilación mecánica invasiva y el ECMO. ¿Cuáles serían las metas de oxigenación? En general, entre 88 a 92% serían nuestras metas de oxigenación y una PCO2 menor a 60 con un pH por encima de 720. ¿Qué recomienda la guía que salió el fin de semana de la Organización Mundial de la Salud? Recomienda que debemos tener saturaciones entre 94 y 96%, es decir, ni muy bajas ni muy altas en estos pacientes. Y recientemente New England publica este artículo de terapia de oxígeno conservadora versus terapia de oxígeno liberal y fue un poco sorpresa porque pensábamos que la terapia conservadora le iba a ir mejor, pero definitivamente no le fue mejor. La terapia liberal de oxígeno, cuando se busca tener saturaciones un poco más altas, tuvo mejores desenlaces que cuando se trata de tener terapias conservadoras con más probabilidad en la terapia conservadora de isquemias mesentéricas. Entonces tenemos algo de dificultad ahora, pero en términos generales tenemos que adoptar algo y yo sugeriría pues adoptar la guía de la OPS, tratar de mantener saturaciones en lo posible entre 94 y 96%, cosa que no es fácil en estos pacientes con cortocircuito significativo y con aumento del espacio muerto. Pero intentar llegar pues a esas saturaciones serían las metas de oxigenación cuando ponemos en ventilación mecánica.
Definitivamente la terapia con alto flujo, en lo posible, pues no utilizarla, si la vamos a usar, pues por tiempos cortos, y la no invasiva también en lo posible no utilizarla. ¿Qué nos quedaría entonces? Ya hicimos nuestra estrategia de ventilación de protección pulmonar, ya pronamos, ya relajamos y el paciente sigue mal, no logramos los objetivos de oxigenación que queremos, pues nos tocaría llegar a ECMO o a un verdadero respirador con membranas de oxigenación extracorpórea. Esto es básicamente el estudio César, donde hubo algo de impacto en sobrevida, y el EOLIA, que definitivamente pues, no hubo un impacto en sobrevida, pero sí de ese estudio se puede sacar que pacientes que tienen hipoxemias refractarias, de difícil manejo con las demás estrategias de no respuesta, que llevan menos de 7 días en las estrategias convencionales, si los pasamos a ECMO podrían tener alguna utilidad, pero vamos a ver cuál es la experiencia que se ha tenido de lo poco que se ha publicado de ECMO en pacientes con COVID. Recordar que cuando nos exponemos a pacientes tenemos riesgo de infección y estos serían los procedimientos de alto riesgo que pues ya todos los conocemos, de generar aerosoles, como el hecho de hacer nebulizaciones, el poner cánulas de alto flujo, equipos de no invasiva, algunos procedimientos como endoscopia, broncoscopias, etcétera, y las estrategias que tenemos para tratar de disminuirla. Cuando estamos en urgencias tenemos que definir entonces qué pacientes llevamos a la unidad de cuidado intensivo, y esto es tomado de la guía del consenso colombiano de cuidado crítico, que me parece que es muy sencillo y podemos adoptarla nosotros. Mirar y hacer un triage en urgencias. Identifique si el paciente cumple criterios, valore los signos vitales y básicamente mire la escala de NUS modificada entre 5 y 7, eso fue modificada porque se le añadió, digamos, edad, y un Quick-SOFA mayor de 2, ese paciente básicamente tendría criterios para ir a una unidad de cuidado intensivo. Si el paciente lo dividimos en dos prioridades, prioridad 1, que es el que definitivamente vamos a ingresar a la UCI, prioridad 2 es el que tenemos que cuestionar si realmente tiene justificación o no de irse a una unidad de cuidado intensivo. Entonces no hay duda que el paciente que requiere monitoreo continuo, que está en insuficiencia respiratoria aguda grave, que está obviamente muy hipoxémico, que está con una sepsis, que está choqueado, que no tiene comorbilidades mayores y que tiene un NUS entre 5 a 7, pues debería ser prioridad 1. Y en eso se inicia pues todo el protocolo propio de reanimación en servicio de cuidado intensivo. La prioridad 2 es esos pacientes en los cuales tenemos que cuestionarnos. Entonces, una cosa sería la edad mayor de 80 años, pero la edad como dato aislado no es importante. Hay que mirar la comorbilidad del paciente, su estado funcional, etcétera, para ver qué tanto se beneficia en un ambiente reducido de ventiladores mecánicos de llevar este paciente a unidad de cuidado intensivo. Por el principio ético de justicia tendríamos que mirar si es lo que más conviene o podremos de pronto dar puntuación no presenciado cuando hay un deterioro cognitivo severo de base. Y esto es muy importante porque si nos aportamos la tabla de la población colombiana, la mayor parte de gente que se hospitalizó eran pacientes por encima de 60 años, los cuales generalmente tienen comorbilidades significativas y tienen también deterioros cognitivos. Enfermedad neuromuscular avanzada sin posibilidad de tratamiento, enfermedad maligna metastásica, muy importante aquí en nuestro centro, donde tenemos una gran afluencia de pacientes con enfermedades neoplásicas, pacientes con inmunodepresión avanzada irreversible, eventos neurológicos severos irreversibles, y algunas comorbilidades como EPOC, con baja volumen respiratorio forzados, como fallas cardíacas, como fibrosis pulmonar, como hepatopatías, etcétera. Me parece que esta lista de prioridad 2 es una lista fácil de tener, en la cual podemos consultar rápidamente cuando tenemos dudas de si vamos a seguir o no haciendo una terapia avanzada o si definitivamente mandamos al paciente a una terapia de oxígeno con manejo por medicina paliativa. Esta sería la escala de NUS modificada, aparece pues en la guía AMSI, es muy sencilla de hacer, simplemente saturación y signos vitales. Desde el punto de vista de medidas de protección, siempre debemos establecer un circuito para traslado de pacientes, eso ya lo tenemos en el protocolo de la clínica. Idealmente ingresar en habitación con presión negativa, no tenemos habitaciones con presión negativa aquí en la clínica. Equipo, y prácticamente en muy pocos sitios del país se cuenta con este tipo de habitaciones. El equipo de protección pulmonar mínimo, pero más que tenerlo es utilizarlo muy bien y saber quitarse bien el equipo, la bata, los guantes, el gorro, las gafas, los tapabocas N95 cuando nos exponemos a aerosoles, los tapabocas quirúrgicos en las situaciones usuales, los lavados de manos de acuerdo a los momentos, los 5 momentos de la OMS, limitar el número de personas que atienden el paciente, esto es fundamental, la menor cantidad de personas atendiendo, y cuando hay un paro y hay que hacer intubación, etcétera, no más de 3 personas en el área
donde se está haciendo pues todas las maniobras de intubación, etcétera. Evitar al máximo todos los procedimientos que generen aerosoles, minimizar la aspiración de secreciones y evitar, obviamente, ventilar con presión positiva o ambú, sobre todo cuando no está intubado el paciente, ni está inflado el neumotaponador, ni se tienen filtros inspiratorios y expiratorios para esto. Para intubar se recomienda pues el uso de doble guante, preoxigenar con oxígeno al 100%, usando mascarilla facial bien sellada, pero sin dar presión positiva. Intubación por el más experto. Idealmente, pues esto debería hacerlo por las personas que tienen mucho más frecuencia de intubaciones que cualquier otra persona. Lo que les decía, máximo 3 personas. Se debe hacer una inducción de secuencia rápida. En el ventilador usar filtros de alta eficiencia en rama inspiratoria y expiratoria y evitar las desconexiones del ventilador. Es importante todas esas técnicas que han aprendido de pinzar el tubo, en fin, todo lo que se puede hacer por minimizar aerosoles. Medidas generales de protección, oxigenoterapia para intentar mantener saturación por encima de 90 y obviamente no usar ni cánulas de alto flujo ni no invasiva en la medida de lo posible. ¿Cómo manejamos entonces el ventilador específicamente en estos pacientes? Nuevamente lo intubamos por personal experto con todos los equipos de protección personal. Hacemos la secuencia rápida con relajación temprana. Aquí podemos utilizar o succinilcolina o rocuronio y obviamente pues algún otro inductor, llámese propofol, en fin, el protocolo que se tenga en cada sitio. Bien, vamos a hacer una analgesia y sedación para mantener un RAS en las fases iniciales de -4 a -5. O sea, nuestro objetivo terapéutico es tener muy bien sedado y sin dolor al paciente, y estos serían los parámetros que les sugiero que utilicen. Pueden arrancar con 6 centímetros por kilo, tratando de tener, por volumen controlado, tratando de tener una meseta no mayor de 30, una frecuencia respiratoria inicial de 14, que de acuerdo al CO2 iremos ajustando, un flujo de entre 40 y 50 litros por minuto para intentar tener una relación de 1-2. Idealmente hacemos flujo cuadrado, pero si nos está generando mucha presión, podemos hacer flujo desacelerante. Intentamos mantener una PCO2 por debajo de 65, la PCO2 alta nos va a causar más hipertensión pulmonar, un pH por encima de 7.25, tratando de tener no mayor de 35 por minuto la frecuencia respiratoria. Un PIB entre 10 y 14 centímetros de agua, que se irá ajustando de acuerdo a oxigenación, distensibilidad y presión de conducción. Y inicialmente arrancamos con FiO2 del 100% y de acuerdo a saturación vamos disminuyendo. Si nos vamos por el lado de presión controlada, la sugerencia es empezar con una presión inspiratoria entre 10 y 15 para tratar de mantener un volumen corriente no mayor de 6 centímetros por kilo y no sobrepasar la sumatoria entre presión inspiratoria y PIB de más de 30. Recordar que en presión controlada la PIB y la presión inspiratoria son sumatorias. Es decir, que si yo tengo 15 de presión inspiratoria y 15 de PIB, realmente le estoy dando al sistema 30 de presión inspiratoria. Trato de dejar tiempo inspiratorio de 1 segundo, que lo voy cuadrando de acuerdo a la sincronía del paciente. Intento mantener una relación de 1-2, también 14 respiraciones, intento mantener la CO2 por debajo de 65, pongo una rampa de ascenso no mayor al 75%, 10 a 14 también centímetros de PIB, una FiO2 inicial de 100% que voy después considerando disminuir. Trato de mantener la presión para garantizar un volumen no mayor entre 4 y 6 centímetros por kilo. Si definitivamente el paciente no mejora ni obtenemos metas de oxigenación con esto, lo pronamos por no menos de 16 horas al día. Y obviamente miramos si es indispensable no relajarlo. Entonces relajamos, titulamos el PIB en función de todo lo que habíamos dicho previamente, etapas tempranas de 8 a 10 y en casos severos de 10 a 14. Y en casos refractarios vamos a ECMO y vamos a utilizar los parámetros del estudio de Olia. Y es muy importante que después de la fase temprana de reanimación hagamos líquidos restrictivos. Pero no se trata tampoco de mantener deshidratados a estos pacientes porque vamos a empeorar la función renal de ellos. Pero sí hacer una adecuada reanimación temprana y después ir a líquidos restrictivos, que la mayor parte de expertos recomiendan tener un balance neutro o un balance negativo de al menos 500 centímetros en 24 horas. ¿Cuándo llevar a ECMO? De acuerdo a las indicaciones del estudio de Olia, cuando la PAFI está por debajo de 50 por más de 3 horas, con volúmenes corrientes de 6 centímetros, FiO2 de 80 y PIB mayor de 10. Es decir, cuando a pesar de agotar esto, sigue con PAFI bajo y he pronado también al paciente. Cuando la PAFI está por debajo de 80, también con las mismas características y ya he pronado al paciente,
o cuando hay un trastorno ventilatorio con un pH bajo, con una PCO2 alta y ya gotee volumen corriente y frecuencia respiratoria. Muy importante cuando no existan contraindicaciones y tal vez lo fundamental, que el paciente definitivamente sea recuperable. Es decir, que un paciente por sus comorbilidades todavía tenga posibilidad de salir adelante. Si el paciente es predominantemente respiratorio, pues se hace un ECMO veno-venoso, pero si el paciente tiene adicionalmente miocarditis, etcétera, pues habría que pensar en un ECMO arteriovenoso. Eso es lo que se conoce, lo que hay de ECMO. Pero el problema es que los primeros estudios que han hecho de ECMO, esto es lo que ha salido de las series. Si ustedes se fijan, sobrevivientes de ECMO, en todas las series, un paciente, al menos en estas series. O sea que el panorama obviamente no es tan bueno, pero tenemos esa alternativa, tenemos aquí en Bucaramanga ECMO, tenemos un grupo de excelencia en ECMO, pero esto lo deja a uno un poquito preocupado. No se han llevado muchos pacientes a ECMO, pero por ahora la sobrevivencia no es muy alta. Está la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que la traje para mirar un poco el tema de medicamentos. No recomiendan definitivamente ningún medicamento. Está la guía colombiana, donde ustedes ya saben pues, que se recomienda los antimaláricos totalmente discutibles si tengan utilidad o no, básicamente el Caletra, pero eso es lo que manda pues, la guía colombiana y probablemente es a lo que nos tenemos que adherir. Desde el punto de vista de corticoides hay muchas, digamos, aproximaciones a esto. Algunos dicen que puede servir, otros que no, pero definitivamente hasta ahora yo sugeriría adaptar lo que dice la Organización Panamericana y la OMS en su documento que salió el fin de semana, que en pacientes con COVID con SRA no se sugiere definitivamente corticoide sistémico y que no existen pruebas suficientes para recomendar los corticoides. Sí los podemos usar en otras condiciones como la insuficiencia suprarrenal relativa asociada a sepsis, como probablemente poco agudizado, crisis asmáticas, etcétera, pero específicamente para el manejo del SRA sigue siendo cuestionable si en esa etapa de hiperinflamación podían servir o no. Si los vamos a usar, dosis bajas, 40 cada 12 horas de metilprednisolona por 5 días. Con respecto a la terapia de líquidos, pues tenemos que hacer terapia, digamos, conservadora de líquidos, que ha quedado pues validado en todos estos metaanálisis. Ya aparece el tema de si tenemos que usar o no tocilizumab en esa fase de síndrome de liberación de citoquinas, que sería la fase 3, donde el paciente está con un SRA severo. Esta es una guía de la Mayo Clinic de Arizona que me parece muy práctica. Ellos recomiendan, si la PAFI está por debajo de 200, con una PCR entre 20 y 40, la PCR pues es un dato indirecto de medición de citoquinas, podríamos usar una dosis de 400 miligramos. Las ampollas vienen de 200 miligramos, serían 2 dosis, que se puede repetir dependiendo pues la respuesta del paciente hasta 2 veces. Ellos tampoco recomiendan en forma, digamos, general el uso de los corticoides. Esto sabemos que tenemos que hacerlo de manera compasiva, el paciente tendría que firmar un consentimiento, etcétera, y posiblemente eso no tenga cubrimiento. El costo de la tocilizumab está por los lados de 800, 860 mil pesos la ampolla. Pero pues ya muchos médicos han manifestado que si por alguna razón les llegara a dar, pues SRA autorizan que les pongamos el tocilizumab. Entonces, desde el punto de vista de criterios de inclusión, sería pues los que tienen neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave o distrés grave, que haya un empeoramiento rápido, que haya una presencia de fallo orgánico extrapulmonar, que tenga criterios de respuesta inflamatoria, en este caso si pudiéramos medir interleuquina 6 mayor de 40, o en este caso ellos recomiendan una PCR mayor de 100, un dímero D mayor de 1500 o un dímero D que vaya en progreso, y estos serían pues todos los criterios de exclusión. Y finalmente quería traer un trabajo que hizo el doctor José Patricio López y el doctor Edgar Gómez Layton, que me parece muy interesante, es qué cosas no se deberían hacer en COVID. Esto aparece pues en la guía de práctica clínica que salió de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y simplemente nos sirve un repaso como para tener muy fresco en la cabeza. Primero, no ponernos a oxigenar con presión positiva en los pacientes cuando vamos a intubarlo. No ventilar antes de que sea conectado al circuito de ventilador y tenga pues los filtros adecuados. No perseguir metas de saturación por encima del 96%. No retrasar la intubación endotraqueal. Empecinarnos en tener al paciente hasta que ya esté prácticamente en extremo para poderlo ventilar. No administrar volúmenes corrientes altos, no generar presiones de meseta altas básicamente, no administrar volúmenes de líquidos altos, es decir, tratemos de ser muy conservadores con los líquidos, reanimación adecuada temprana y después pues instituimos todo lo que es el protocolo ROC de optimización, estabilización y evacuación
El óxido nítrico, que es algo también que ha sido muy cuestionado. Algunos centros lo volvieron a utilizar, más por el tema vascular que está ocurriendo en estos pacientes de hipertensión pulmonar para mejorar la oxigenación. Si lo vamos a usar entre 20 y 30 partes por millón, los costos son altos y está generando mucha más falla renal. Entonces, desde el punto de vista práctico, hasta el día de hoy, lo mejor es no usar óxido nítrico. Dar pues el aporte calórico adecuado y que las sesiones de ventilación prona no sean menores de 16 horas. En conclusión, entonces, esta es una entidad compleja de difícil manejo. Debe estar presente en el diagnóstico diferencial de la falla respiratoria. Los casos graves cursarán con SDRA. En el COVID puede tener características atípicas con alta compliance, microtrombos y cortocircuitos, estrategias de ventilación de protección pulmonar como volúmenes, corrientes bajos, mesetas de menos de 30, presiones de conducción de menos de 15 impactan en sobrevida. La restricción de líquidos después de una reanimación inicial puede acortar el tiempo de ventilación mecánica y los días de UCI. La ventilación prona debe hacerse en todo paciente con PAFI menor de 150 en las primeras 48 horas, es decir, entre más temprano la hagamos mejor en estos pacientes, pero la premisa sigue siendo muy importante, idealmente más de 16 horas con bajos volúmenes corrientes. Esto tiene impacto significativo en mortalidad. Los relajantes musculares reservarlos solo para pacientes que están muy asincrónicos con un impulso respiratorio significativo. El ECMO, pues si bien las, digamos, estadísticas no son las mejores, pero es lo único que nos queda en casos de hipoxemia refractaria o hipercapnia refractaria que cumplan criterios del estudio de OLIA, que no tengan contraindicaciones y que sean pacientes recuperables. Y esto sin duda que es el mensaje más importante. Todos los elementos de protección personal son indispensables para evitar riesgos en personal sanitario que atiende pacientes con COVID. No hay ninguna emergencia en una pandemia. Nos toca tomarnos el tiempo, así el paciente esté en paro o lo que sea, pero tenemos que tomarnos el tiempo para protegernos nosotros antes de entrar con protección insegura a tratar de salvarle la vida a un paciente y nosotros también poder perder allí la vida. Bueno, muchas gracias. Listo. Todo listo. Muchas preguntas.